sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Muy buenos días para todos y para todas. Bueno, chévere, 4 les ha ido. ¿Cómo les ha ido esta semana? Bien. Ah, bueno, vamos mejorando. Antes eran 4, ahora son 5, no mentiras, pero la mayoría está yendo bien. Gracias a Dios. Bueno, hoy es día de elecciones, ¿no? No me le pongan tanto brillo, por favor. Día de elecciones y bueno, hay que orar por nuestra nación, ¿no? Que sea lo que Dios quiera. Sí, no olvidemos que todo tiene un mover espiritual en esencia. Entonces tenemos que clamarle al Padre para que Él haga su voluntad. ¿Sí? Nosotros estaremos dentro de la voluntad del Padre y Él la hará. Amén. Nosotros lo que tenemos que hacer es orar. Eso es. ¿Listos? Bueno, vamos a orar para empezar el culto y pedirle al Señor que nos guíe, que la palabra de hoy traiga convicción a nuestro corazón de lo que Dios quiere decirnos. Miren, yo les digo algo. Tú vienes un domingo acá, te sientas 40 minutos, 45 minutos, hoy va a ser más rápido, hora y media, pero tú te sientas acá, ¿eh? Y escuchas algo. Por favor, llévate algo. Llévate algo, yo sé que te va a servir. La palabra de Dios dice la misma palabra, que ella no vuelve vacía. ¿Sí? Algo de lo que tú vas a aprender hoy te va a servir con toda seguridad. ¿Sí? El tema es que nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para que sea Dios hablándonos. ¿Sí? Y eso es lo que realmente buscamos el día de hoy. Vamos a orar, a poner este momento en manos del Señor, a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Y voy a pedirle al Espíritu Santo y al Padre amado que arraigue en nuestro corazón la palabra de hoy. Amén. Amado Dios, yo te quiero dar gracias por esta oportunidad, por este bello día, Señor. Clamamos por nuestra nación, Dios bendito, Señor. Tú dispones todas las cosas para bien. Te doy la honra y la gloria. Bendecimos, Señor, a tus hijos, tu pueblo, tu nación, Señor. Y te damos honor a ti, Padre amado. Espíritu Santo, guíanos en la verdad de tu palabra. Úsame, Señor, para decir la verdad, lo que tú realmente querías transmitir, Señor. Y te pido de todo corazón, Señor, que como instrumento para este momento, Señor, yo pueda realmente, Señor, ser un siervo tuyo, un siervo fiel. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el título de la enseñanza tiene que ver con parte de un pasaje bíblico, ¿cierto? Y es el siguiente. La palabra de Dios dice, y Dios mismo lo dijo, ciertamente yo estaré contigo. ¿De qué personaje creen que estoy hablando? A ver, los que han estudiado. De Moisés. ¿Quién más? De Josué. ¿Quién más? De Gedeón. Gedeón. Tal vez ustedes dirán, esa yo ya me la sé. Sí. Pero te voy a decir algo. Tú puedes leer 10 veces la Biblia y cada vez Dios te va a mostrar algo diferente. Eso es lo bueno que tiene este libro, que ningún otro libro tiene, ¿cierto? Por eso este libro es tan especial. Y el de Gedeón, en serio que tal vez alguien es trajinado y tal vez muchas veces dicen, no, sí, y es que Dios lo llevó con 300 hombres a la batalla después de tener 30,000 y la victoria. No es el enfoque. No es el enfoque. El enfoque no se trata de solo victorias y victorias y victorias. ¿Sí? No es eso. Digamos que hay otro trasfondo adicional a eso. Hay algo más que eso. Y para poder entender y saber qué otro sentido le podemos dar a esa palabra, muchas veces nosotros tenemos que mirar el contexto, de qué se trata todo esto, ¿cierto? Hay momentos en la vida en la que nos sentimos sin esperanza, ¿o no? Sí.
Yo creo que aquí no hay alguien trágico que diga, no, si toda mi vida ha sido así, ¿o sí? No, bueno, menos mal. Pero hay momentos en los que las circunstancias incluso nos llevan a perder la fe, ¿no es así? O hay momentos en los que todo lo vemos oscuro y ni siquiera gris, sino demasiado oscuro porque las dificultades nos agobian, ¿cierto? Bien sea que esas dificultades que nosotros tenemos en ese momento hayan sido generadas por nosotros mismos o sencillamente sean pruebas de fe, ¿sí? En la cual Dios quiere llevar a esas personas a un escalón muy superior. Hay pruebas de fe bien difíciles, en los cuales Dios dice, tú puedes, ¿sí? Él conoce, Él sabe hasta dónde podemos llegar. Y hay pruebas de fe que nos llevan sencillamente a ministrar a otros con lo que nos pasa en nuestra vida y llevar a otros a ver y a conocer y a entender propósitos de Dios. Eso hace muchas veces la dificultad. La dificultad me permite ver a Dios. Yo les decía, el pueblo de Israel pasó por 7 desiertos. Todo era un desierto, pero cada desierto tenía un nombre específico, un lugar específico y en cada lugar pasó algo. En el Éxodo, ¿sí? No era un solo desierto. ¿Ves? Entonces digamos que cada uno tenía un propósito. Así pasa en nuestra vida, cada desierto tiene un propósito. El tema es que tú no puedes pasar el desierto, ¿sí? Sin haber aprendido algo, porque volverás a repetir la lección. ¿Ya? Hoy yo quiero que miremos el libro de Jueces. Vamos a ir a Jueces 6, capítulo 6, en la Biblia de las Américas, del versículo 11 al 16. Tengo poco tiempo, pero bueno, vamos a hacerlo. Porque yo quiero que veamos hoy cosas que Dios nos revela y que están acá, que a veces están como medio escondidas, pero que son muy ciertas y que es práctico. Tal vez alguien puede decir, pero es que del Antiguo Testamento yo qué puedo aprender. Siempre que tú leas el Antiguo Testamento, eso te lo voy a decir todas las veces que me sean posible, ¿sí? Siempre que tú leas el Antiguo Testamento, lo que tienes que aprender es qué hizo Dios, cómo actuó Dios, en qué circunstancias estaba el pueblo, por qué pasó lo que pasó, y esos son los principios que tú tienes que aprender. Porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Entonces tú vas a aprender, ¿sí? ¿Qué hizo Dios? ¿Por qué lo hizo así? ¿Sí? ¿Lo puede hacer hoy conmigo? ¿Cómo lo haría? ¿Va? Vamos a leerlo. Jueces 6 del 11 al 16. Dice, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de una encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y el Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él respondió, ah, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Y voy a utilizar otros versículos del 25 al 26, en el mismo capítulo 6, Jueces 6, 25 al 26. Dice, sucedió que en aquella misma noche el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años. Derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con leña de la acera que has cortado. Listo. Está clarísimo lo que vamos a estudiar. Lo primero que vamos a hacer es el contexto, ¿sí?
por qué Dios dice lo que dijo. ¿Sí? Es como si tú llegas a la casa de alguien, de un familiar muy cercano, y están regañando a alguien. Tú preguntas, ¿qué preguntarías tú? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo regañan? Es como decir, pónganme en contexto de lo que está pasando. Por eso es que cuando tú leas un versículo, tienes que mirar qué estaba pasando antes y qué pasa después. Con eso tú te contextualizas y sabes Dios de qué está hablando y por qué dice lo que dijo. Por eso es que cuando utilizan esa frase de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, descontextualizado totalmente. Y lo utilizan para todo, ¿sí? Cometen muchas veces herejía cuando utilizan ese pasaje. ¿Ves? Porque no es lo que la gente realmente piensa o para lo que lo utiliza. Porque nunca miran el contexto. Entonces es importante que nosotros miremos qué está sucediendo. Entonces cuando Josué muere Josué a los 110 años, ¿cierto? Después de su muerte no hay un guía espiritual para Israel. Eso fue una falla que tuvieron varios de los grandes hombres. No supieron dejar un legado. Personas que siguieran ese conocimiento espiritual, ese conocimiento de Dios y lo pudieran transmitir a las siguientes generaciones. Desafortunadamente a Josué le pasó eso. Entonces el pueblo se desvía ¿detrás de quién? Detrás de los Baales. Baales eran todos esos dioses que los pueblos paganos que estaban alrededor de Israel tenían. Y Dios por eso les había dicho, sácalos, no dejes a ninguno. No hagas alianzas con ellos. Es lo mismo que Dios te dice hoy, si tú vas a hacer un negocio, no hagas alianzas con impíos. Dios te dio la bendición a ti. ¿Por qué la vas a compartir? Tú sabes en qué momento Abraham empezó su camino de prosperidad, de bendición y el camino cuando se separa de Lot. La bendición era para Abraham, no Abraham y Lot. Él se lleva a Lot casi que como un acto de desobediencia. Dios no le dijo a él que se llevara a nadie. ¿Ve? Entonces, Dios le dice a Israel, echa fuera a esos pueblos que te van a pervertir. No hicieron caso y lo pervirtieron. Entonces, cuando muere Josué, el pueblo se empieza a desviar. Abandonan al Dios de Israel, el Dios de sus padres, ese Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, y entonces empezaron a adorar otros dioses. Y empieza la época de los jueces. Esa época de los jueces, ¿qué sucedía en esa época? Resulta que el pueblo cogía y empezaron a adorar otros dioses. ¿Sí? Provocaron la ira de Dios. Y Dios dijo, listo, lo suelto. Si eso es lo que tú quieres, vaya y sígale orando a esos dioses de yeso, de barro que usted quiere, siga allá. A esos dioses que ni te oyen, ¿sí? Que nunca te van a escuchar, que no son capaces ni de sostenerse a sí mismos. Y si tú quieres seguir orándole a ellos, ve, hazlo. Suelta. Cuando Dios suelta al pueblo, deja que el pueblo haga lo que quiera. Cuando el pueblo, entonces, siente que hay miseria, que los atacan de todo lado, ¿cierto? Y que están perdiendo el poder, ¿qué hacen? Claman a Dios. Y cuando el pueblo clama a Dios, entonces Dios, ¿qué hace? Dios le dice, ¿ustedes verán? No. Entonces, ¿qué hace? Dios envía un juez, levanta un guía espiritual. ¿Qué puedes ver de Dios ahí? Misericordia. Esos son los principios que cuando tú lees en el Antiguo Testamento puedes tomar para tu vida. Hay un Dios que así yo haya pecado, que así yo le haya ofendido, ese Dios siempre tiene misericordia de mí. Por eso es que hay personas que dicen, no, es que mi pecado es grande. Hey, ¿tu pecado es más grande que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz? No. Entonces tú eres digno de misericordia también. Pero el pueblo no entendía. Y entonces resulta que uno de los primeros, sí, fue Otoniel. Y resulta que Otoniel se levanta y el pueblo tiene paz por 40 años. 40 años de bendición y de prosperidad. Pero cuando muere Otoniel, no deja un líder o un sucesor espiritual.
Y el pueblo vuelve y decae, vuelve a la adoración porque era muy grande la influencia que tenía. Yo te digo, esto no estaba planeado, pero ¿quién es tu principal influencia? ¿Cuál es la principal influencia en tu vida? Yo creo que tú tendrías que entrar a analizar eso. Porque tu principal influencia tendría que ser lo que está escrito en la palabra. Es una manera en la que Dios te está hablando, ¿sí? Esa debería ser lo que más influya en tu vida. Y entonces, listo, luego hacen lo malo y viene otro, entonces vuelven. Hacen lo malo, claman a Dios, Dios tiene misericordia y levanta a otro. El siguiente fue Ahod. Y resulta que 80 años de bendición y de prosperidad. Cuando usted tiene una vida espiritual conforme a los lineamientos de Dios, no implica que todo te va a ir bien. Lo que sí implica es que Dios está contigo. Así sea un mal momento, Dios está contigo. Es eso. Y eso es lo que Dios le estaba enseñando. Mira, cuando yo estoy contigo, cuando yo estoy en medio de mi pueblo, podrá haber dificultades. Pero es Dios el que se encarga de eso. Y el pueblo no entendía. Y entonces, luego viene el pueblo otra vez. Muere Otoniel, ¿sí? Muere Ahod. El pueblo cae en el pecado, clama al Señor y manda a Samgar. Me parece curioso que con este Samgar, cuatro rengloncitos, y mató a no sé cuántos filisteos con una quijada de no sé qué animal. Eso fue todo lo que mencionó. Tremendo, porque de los otros se expande el Señor y tiene mucho que decir. ¿Qué crees que Dios tenga que decir de tu vida? ¿Un renglón será suficiente para todo lo que hiciste? O tal vez sencillamente, sí, recibió al Señor algún día y nada más que decir. ¿Qué habrá que decir de ti, de tu vida espiritual? Luego viene Débora, que era una profetisa y que juzgaba al pueblo, y junto con Barak liberan al pueblo de Israel. Otra vez el pueblo peca, clama y Dios vuelve. Sí, vuelve en su vida espiritual. Entonces, para irnos contextualizando, esto que les voy a leer, pónganle mucho cuidado porque me va a responder unas preguntas que Gedeón hace. ¿Y qué es lo que sucede? Es lo mismo que nos pasa a nosotros en la vida. ¿Por qué me pasa esto? ¿Sí? Gedeón dice, pero es que Dios nos abandonó. Mire, aquí está la respuesta. Vamos a ir a Jueces 6, del 1 al 10. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián. Ahí está la respuesta de algo que decía Gedeón. ¿Qué hizo el pueblo? Lo malo. ¿Y qué hizo el Señor? Los entregó en manos de los madianitas. Los madianitas era un pueblo que venía de el hermano de Isaac, Saúl. No, Esaú. Yo siempre confundo Saúl con Esaú. De Esaú. ¿Sí? De ahí vienen los madianitas, de esa descendencia. ¿Ven? Eran allegados, eran cercanos, pero se odiaban a muerte. Entonces dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Ojo con esto. Dios puede utilizar naciones o personas para hacer juicio sobre nuestras vidas. Ojo con eso. ¿Sí? El poder de Madián prevaleció sobre Israel 7 años. ¿Sí? Por causa de los madianitas. Miren lo que les hacían los madianitas al pueblo de Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas. Es increíble que tú, teniendo al Dios Todopoderoso, tenga que ir a esconderte. A ese punto, la pérdida de la fe y de la confianza de Dios había llegado al pueblo. ¿Ves? Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y se unían contra ellos. ¿Sí? Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra de Gaza.
y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. 80 años de bendición acababan de pasar y vienen y siguen pecando, siguen en la misma. Y mire lo que le sucedía, 7 años donde a usted le estén robando todo su trabajo. ¿No creen que es duro? Pero ¿sabes qué? A nosotros nos pasa, nosotros somos igual que el pueblo, pero exactamente igual. Porque sabemos a dónde ir y no vamos. Tú sabes que en medio de la oración tú puedes ir a la presencia de Dios, pero no vamos, ¿cierto? Y entonces dice, y acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas, y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y entraban en la tierra para desgastarla. Así fue empobrecido en Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. ¿Por qué tienes que estar en lo peor de tu vida para clamar al Señor? ¿Por qué tenemos que esperar llegar a un punto donde estemos mal? ¿Por qué estando bien no le clamamos a Él? ¿Tú crees que estarás bien toda la vida? ¿Tú no crees que hay momentos en la vida en los que es necesario estar siempre, siempre de mano del Señor? Y cuando los hijos de Israel, el versículo 7, clamaron al Señor a causa de Madián, aquí, ¿qué podemos ver? Un principio bíblico nuevamente. Aplica hoy para tu vida y para mi vida. El Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, fui yo el que los hizo subir de Egipto. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan lo que Dios ha hecho en su vida en el transcurrir del tiempo? ¿Dios no los ha sustentado? ¿Dios no nos ha dado alimento? ¿Dios no nos ha dado techo? Y se nos olvida cada rato. Y entonces dice: fui yo el que los hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores. Los desalojé delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. No temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no me habéis obedecido. ¿Cuál fue la consecuencia de eso que ya estaban pasando? O mejor, ¿cuál fue la causa? La desobediencia. ¿Y nosotros somos 100% obedientes? Mucho de lo que nos pasa es fruto de nuestra desobediencia al Señor. Pero somos igual que Gedeón, ya vamos a mirar por qué. Es importante este contexto, porque de acuerdo con esos versículos que hemos leído, ¿sí?, hay muchas respuestas a la actitud de Gedeón, a lo que Gedeón dice. Y entonces, ahora sí, quiero que empecemos a desarrollar lo que leímos. Hasta ahora vamos a entrar ahora sí a desarrollar la prédica. Un primer aspecto que encontramos ahí, ¿cuál es? Un encuentro con Dios. Eso es lo que lo cambia todo. Jueces 6, del 11 al 14, dice: y vino el ángel del Señor, él fue a buscar a Gedeón. De la misma manera que el Señor nos buscó para salvarnos, porque nadie quería ir en busca del Señor, porque en nuestra naturaleza no estaba eso. Entonces es el Señor, dice: y vino el ángel del Señor, y se sentó debajo de la encina. La encina era un tipo de árbol que estaba en Ofra. Ese es el lugar donde habitaba Gedeón, ¿sí? El versículo 12 dice: y el ángel se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Valiente guerrero. Un hombre escondido en una montaña. ¿Saben? En el lagar era como un hueco que se hacía para el vino, ¿sí? Resulta que no era el lugar para ¿qué? Despulpar el trigo, digámoslo así. Ellos tenían que coger la espiga y esto, y luego con la mano esto, y lo que tenían que hacer era en un canasto empezarla a levantar, y el viento llevaba
la cascarilla. Gracias. ¿Sí? Se llevaba la cascarilla, pero no se hacía eso en un lagar. Lo que pasa es que ellos, por miedo a que llegaran y le robaran, lo tenían que hacer ahí. Era la manera de esconderse, ¿sí? Teniendo el Dios más poderoso, tenían que esconderse. ¿Qué los llevó allá? ¿Qué los llevó allá? El pecado. El pecado. Hay varios niveles de pecado, ¿ustedes sí saben? Pecado, transgresión, iniquidad, abominación. Estoy pensando si la otra semana les enseño acerca de eso. Pecado, ¿qué diferencia hay entre el pecado y una transgresión? Entre la transgresión y la iniquidad. Entre la iniquidad y la abominación. El solo término abominación ya suena duro, ¿sí? Entonces, miremos la diferencia entre pecado y abominación y la cosa ya cambia. ¿Ve? Entonces, varias cosas veo yo acá. Primero, Dios ve mi necesidad y ¿qué hizo Él? Salió a mi encuentro. Dios ve tu necesidad y Él está dispuesto a salir a tu encuentro. Sí. Es como la actitud de cada quien, el querer tener ese encuentro. Otra cosa que vemos ahí es que un encuentro con Dios lo transforma todo. La manera en que Dios empieza a ver las cosas, es Jesús. Más adelante, la palabra en el versículo 14 habla de mi Señor. Algunos teólogos decían que era un ángel, pero si hubiese sido un ángel no le dice mi Señor, y en el versículo 14 dice mi Señor. ¿Sí? Entonces digamos que ahí uno tiene que ir leyendo como que de todas maneras que lo vaya conectando, cosas que lo vayan conectando, y la misma Biblia le va dando la respuesta. Entonces, ¿qué otra cosa me enseña este pasaje? Que es necesario ese encuentro con el Señor para que mi mente sea renovada y transformada. En este caso, era necesario porque las circunstancias que rodeaban a Gedeón mostraban un panorama totalmente negativo. Dice la palabra que toda la gente que llegaba a apoderarse de la comida de ellos o de lo que ellos producían, eran como langostas, era cualquier cantidad. Era como decir, obvio, no podían pelear contra ellos, no tenían armas, no tenían alimento, ¿con qué alientos iban a pelear? Tenía que suceder algo extraordinario para que ellos pudieran obtener libertad. Pero ¿sabes algo? Lo extraordinario, ¿en dónde empieza? Acá. Porque tú lo llevas acá, transformas tu carácter y actúas. Por eso es que la palabra de Dios dice, debes renovar tu mente. Renueva tu mente. ¿Cómo la renovamos? Con la palabra. Con la palabra de Dios. ¿Ves? ¿Por qué? Porque es que el pecado me debilita. El pecado cambia mi carácter, transforma mi vida, no para bien, ¿sí? Porque de la misma manera como pienso, de esa manera yo vivo. De la manera como tú piensas, esa es tu manera de vivir. Y por eso necesitamos renovar eso. En Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Pero ¿quién puede cambiar mi mente en medio de unas circunstancias como esa? El ángel del Señor llega y le dice, hombre esforzado y valiente. Dice, ¿en serio? Estoy escondido en una cueva. ¿De dónde valiente? Pero ¿sabes algo? Dios me proyecta a mí como persona. ¿Cuál es mi proyección como ser humano? ¿Qué pienso de mí? ¿Qué pienso? ¿Tú sabes lo que Dios piensa de ti mismo? ¿Sí? ¿Le has preguntado a Dios? ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves, Señor? ¿Ven? Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En la Nueva Versión Internacional la dice así. Esa es la voluntad de Dios. Cuando yo entiendo que todo lo que pasa en mi vida está acorde a la voluntad de Dios, entenderé que lo que me ha pasado es porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. A Él no se le escapa nada. Él nunca falla.
Nunca. Entonces el problema es, yo sé cuál es el propósito de la situación. ¿Ves? ¿Qué podemos ver ahí? Por la manera en que Dios habla. Sí. Es que el Señor me reconforta. En esos momentos tan difíciles, Él es mi soporte. Y miren la manera en que le dice, miren lo que le dice. Cuando Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. En el versículo 12 de la Biblia de las Américas, 6:12. Lo digo para que los chicos de producción jueces, 6:12. Dice, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo. ¿Qué sucede? Él conoce el momento de debilidad de Gedeón. Lo que Gedeón necesitaba. Se sentía solo. Y una de las primeras cosas que le dice a Gedeón es, el Señor está contigo. El Dios Todopoderoso está contigo. Es lo primero que le dice, quita el temor. Ya llegó alguien que sí tiene el poder para ayudarte a salir de esa circunstancia en la cual estás pasando. No estás solo. No estás sola. ¿Ves? El Señor está contigo. Valiente guerrero. ¿Qué es lo que busca? Quitarle de la mente el temor. El temor, la duda. Eso es lo que primero hace el Señor, transformar nuestra mente. Entonces Gedeón le respondió, mire la mentalidad que tenía Gedeón. Por eso fue que lo primero que le dice el Señor es lo que él necesitaba cambiar. ¿Ves? Entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido esto? ¿Se acuerda cuando yo le leí en el contexto? ¿Por qué había sido? Por la desobediencia, por el pecado. Se le olvidó que había pecado. Pequeño detalle. ¿Por qué me ha ocurrido esto? Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué a mí? ¿Y quién eres tú? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué hice mal, Señor? ¿Qué propósito hay en la vida? Porque no todas las cosas que nos suceden, que no son buenas, es porque yo haya hecho algo mal. Eso sucedía en la ley. Estamos en la gracia. Lo que pasa es que hay cosas que no son provocadas por nosotros, sino que son niveles de fe y son personas que tienen nivel de fe superior. O sea, nada que hacer. Sí, hay cosas que le pasan a las personas porque Dios los quiere llevar a un nivel de fe. Ya. Hay otros a los que nos pasan cosas normales, ¿sí? Mira, le pongo este. Y miren lo que dice, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Miren lo que dice acá, ¿y dónde están sus maravillas que nuestros padres han contado, diciendo, ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Dice, pero ahora nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Nos ha abandonado. Nunca los abandonó. A él se le olvidó lo que Dios había hecho durante muchas generaciones. El pueblo clamaba y Dios estaba ahí. El pueblo clamaba y Dios ayudaba. Así somos nosotros, tal cual. Estamos en el primer problema y se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Se nos olvida cuántas veces hemos clamado a Dios y hemos recibido respuestas. Se nos olvida fácil. ¿Sí? Y mire, y dice, imagínense esta escena, al mismo Jesús. Y mire lo que pasa. Y dice, y el Señor lo miró y dijo, tú cara a cara con el Señor. Ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? ¿Qué te ha dicho el Señor que hay que hacer y no has hecho? ¿Qué te dice el Señor de cómo debes vivir y no lo has hecho? ¿No te he enviado yo? ¿No te lo he ordenado yo? Si el Señor nos dice algo, hagámoslo. Hagámoslo. Porque Él lo hará de una u otra manera. Entonces, si ven
cómo nuestra mente, las circunstancias empiezan a minar mi mente y a cambiar. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios, y aquí es donde yo encuentro las respuestas de lo que el Señor tiene para mí, esto me tiene que alimentar, ¿qué? Mente, mi corazón y mi manera de vivir. Fe, confianza en el Dios Todopoderoso. ¿Tú ves el principio acá? ¿Tú ves que a pesar de que esto era del Antiguo Testamento, hay un principio? Dios tiene misericordia. Así hayas pecado, tú te arrepientes, tú clamas a Dios y Dios tendrá misericordia de ti siempre. Siempre. Vamos a mirar otro aspecto dentro de lo que leímos y es la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que Dios ve? ¿Cierto? Y es que hay momentos en la vida en que las circunstancias nos llevan a ver un panorama totalmente oscuro. Y entonces miremos en Jueces 6, del 13 al 15. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo subir de Egipto? Esta palabra a mí me quebrantó. Y me quebrantó porque hay algo muy especial en todo esto, en esa partecita. Y ya les voy a mostrar por qué. ¿Sí? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos. Todo era negro. Todo el panorama era sin salida, oscuro. ¿Cierto? Pero el Señor lo dice: ve con tu fuerza. ¿Sí? Y le dice: Señor, ¿cómo voy a librar? Mi familia es la más pobre. Y yo soy el menor de mi familia. O sea, yo soy el peor de lo peor. ¿Sí? Y hay mucha gente que cuando está en problemas se siente así. De hecho, dice, una de las primeras cosas que Gedeón hace, ¿saben qué es? Dudar de Dios. Una de las primeras cosas que él hace, ¿cierto? Y otra cosa que hace es que mirar las circunstancias. Cuando tú estés mal, deja de mirar las circunstancias. Mira al Señor. Mira a Dios, mira lo que Él ha hecho en tu vida, mira el poder que Dios tiene. Y si tus circunstancias son superiores al poder de Dios, ese no es el Dios de la Biblia. Tú tienes otro Dios. No, con toda seguridad no es el Dios que profesamos en la palabra. ¿Ves? Ahora, ese por qué nos ha pasado esto, es como si todo en la vida fuese de merecimientos. Y eso es lo que en muchos lugares se enseña. Tú lo mereces. Eres hijo del rey. Sí. Ven, ¿cómo es? Díselo, proclámalo y recíbelo. No me acuerdo cómo es esa vaina. Sí. Pura palabrería barata. Ya me acordé. Cuando tú vayas a una iglesia y pises en una iglesia y el pastor le diga: decláralo, proclámalo y recíbelo. Diga: el engendro de Satanás, me voy. Salga de ahí. Eso no es palabra de Dios. No es palabra de Dios. Es ¿por qué nos ha pasado esto? Así. Hay que revisar nuestra vida. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Viviendo en pecado? ¿Cada cuánto tengo comunión con Dios? ¿Cada cuánto tengo conexión con el Padre? ¿Cada cuánto? Entonces, ¿cómo voy a saber cómo tengo que vivir? ¿Cómo voy a saber cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Cómo lo voy a hacer? Miren lo que dice Gedeón: ¿dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Sabes algo? ¿Eso es qué me muestra? Gedeón sabía que Dios hacía maravillas. ¿Y cómo lo sabía? Porque otros se lo habían contado. Pero él nunca había vivido ni había experimentado la bendición de Dios. ¿Sí ves? Y yo te digo hoy, ¿cuántos de ustedes viven de fe prestada? ¿Cuántos? Lo que otro me dijo, lo que Dios hizo con otros, pero ¿y tu propia fe? ¿Y tu propio testimonio dónde está? Y eso fue lo que le pasó a Gedeón. ¿Sabes algo? Con tus hijos, enséñales a no vivir de una fe prestada desde pequeños.
papi quiero esto, mami quiero esto, pídele al Señor, a mí no me pidas nada. Así tú sepas que se lo va a dar. Y entonces cuando tú le des, tú le vas a decir, el Señor puso en mi corazón que te diera esto o aquello. Y le enseñas a vivir en una fe y en una relación con el Señor. Relación. Gedeón, ¿qué? Me dijeron que era el Dios. Me dijeron que era el Dios que los había sacado de Egipto. ¿Y tú qué tienes que contar? Cara a cara. Y no tienes nada que decir. No vivamos de fe prestada. Yo no sé y no quiero hacer pues acá quedar mal a nadie, pero yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuánto les enseñas a sus hijos a tener una relación con Dios? Y a que ellos entiendan. Es en serio, hermano. Es en serio, esto es muy serio. Así como tú estás sentado hoy acá y eso es real, el infierno es real. Y lo mejor que tú le puedes dejar a tus hijos es la salvación. No porque tú la des, sino que tú mostrarás el camino. Tú le enseñarás a tu hijo, este es el camino, hijo, y no te desviarás. Que no quiero ir a la iglesia. Mi hijo acá no manda usted. Sí, aquí yo ni siquiera le estoy preguntando si quiere. Sí. Se le está haciendo tarde, mi hijo. Miren lo que dijo Josué. Josué llegó y dijo en un momento, mi casa y yo y mi casa serviremos al Señor. Él no dijo, vamos a hacer votación en la casa a ver cuántos de mis hijos quieren ir. Él tomó la decisión. Era sacerdote de la casa y dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y le dijo al pueblo, ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa le servimos al Señor. Y ¿sabes algo? Dios respalda ese sacerdocio. Dios lo respalda, pero el hombre tiene que llevar los pantalones. El hombre tiene que tomar las decisiones en ese sentido. En ese sentido. Tiene que llevar su familia en una vida espiritual. Esa es la función. ¿Sabes algo? Este Gedeón le dice, Señor, ¿por qué? ¿Pero por qué nos ha pasado esto? Nosotros creemos que todo lo que nos pasa es externo, pero nunca miramos en nuestro interior que está mal. Y mucho de lo que nos pasa es porque hay algo mal en mi interior y yo actúo conforme a lo que hay en mi interior. ¿Verdad? Miren, y esta sí me marcó muchísimo. Póngale cuidado a esta. Versículo 13. Dice Gedeón, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Mire la incoherencia de los padres. El papá de Gedeón le cuenta a Gedeón las maravillas que Dios hizo, ¿cierto? Que lo sacó de Egipto, que abrió el mar. Pero mire lo que hace el papá. Jueces 6:25. Y sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años. Derriba el altar de Baal que le pertenece a quién. Le enseña las maravillas de Dios, pero hace un altar al demonio. ¿Entienden la incoherencia? Ahora sí entienden por qué. Miren, todo el mundo critica a Gedeón. ¿Cómo le va a poner a prueba a Dios? Que el vellón, que si el rocío cae, que el vellón quede mojado y todo lo que está alrededor del vellón quede seco. Que si que cae el rocío, Señor, y que el vellón quede seco y todo lo que está alrededor. Era lógico. Él dice, mi papá me habla de un Dios que abre el mar, pero va y le rinde culto a una estatua de yeso. Ahora sí entendemos un poco más a Gedeón, lo criticábamos y le dábamos duro. ¿Sí ve por qué? La palabra de Dios nos habla diferente muchas veces. ¿Ven? Pero ¿sabes algo? Esta es la manera que los padres educan a sus hijos hoy. Tal cual. ¿Sí? Hijo, hay
hay que creer en Dios, pero los domingos nos vamos de paseo. El domingo es el día del Señor, el domingo es el día en el que tú vas a un culto y aprendes. Hijos, hay que creer en Dios, pero nuestra prioridad es el dinero. Hijos, hay que creer en Dios, pero es que primero está el trabajo. ¿Y quién le va a educar a sus hijos? Hijos, hay que creer en Dios, pero cualquier cosa es más importante que Dios. Cualquier cosa. Así fue educado Gedeón. La pregunta es, ¿y tú educas a tus hijos igual? ¿Y tú quieres que tus hijos tengan fe más adelante? ¿Sí ves cómo la palabra de Dios nos enseña principios que podemos aplicar hoy? Esos principios bíblicos. Yo te digo, hermano, llévate una cosita, una. Si tú te llevas una que diga, esto me puso a pensar, esto me puso a reflexionar acerca de cómo estoy viviendo, de lo que estoy haciendo, ganaste la mañana. Ganaste, en serio. El gran objetivo de estudiar la palabra, ¿sí? Es llevarte a eso. No hacerte juicio, ni mucho menos, no soy quien para eso. Pero a mí me gusta estudiar la palabra, entenderla y hacerla que tú la puedas aplicar. Que tú la puedas aplicar en tu vida. ¿Ves? Repito, esto me parece a mí muy importante. No le enseñes a tu hijo, porque si te vuelves un religioso, y sabes algo, cuando tú te vuelves religioso, para tu hijo te vuelves, perdóneme la expresión, casi fastidioso. No me hables de religión. No me digas que crea en Dios cuando para ti lo importante es el trabajo. No me digas que crea en Dios cuando para ti lo importante es el dinero. No me digas que crea en Dios cuando para ti lo más importante es cualquier cosa. ¿De qué Dios me hablas? ¿O en cuál Dios crees tú? ¿Ves? Eso es súper importante. Por eso es que el Señor lo que primero hace, ¿sabes qué? Darle identidad. Una identidad nuevamente. Mire lo que le dice: el Señor esté contigo, valiente guerrero. Yo te vi así, como un valiente guerrero. Tú te menosprecias, pero yo te veo como un valiente guerrero. ¿Sabes? Hoy nuestra identidad está en Cristo. Miremos lo que dice Efesios 2, del 3 al 5. Entre los cuales todos nosotros en otro tiempo vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos, estábamos igual que Él, sin esperanza, sin salida, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Ahora nos dio una nueva identidad. Somos hijos, pero no de ira. Somos hijos del Dios Todopoderoso. ¿Ven? Es eso. Gracias a ese sacrificio de Jesús, hemos recibido esa adopción. Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Ahí sí operan. Todas las cosas operan para bien. ¿Pero para quiénes? Para los que son llamados, ¿para qué? Para cumplir el propósito de Dios. No para cualquier cosa. Un cuarto punto, ya casi voy terminando. En medio de las dudas de Gedeón, ¿sí? Y aún por la falta de fe en el Señor lo conocía y el Señor le dice: Gedeón, yo te conozco, yo sé por lo que estás pasando, pero te voy a decir algo, hay una luz de esperanza. Ciertamente, yo estaré contigo. Este es el versículo central del capítulo de Gedeón. Y esa es la frase especial: ciertamente yo estaré contigo.
Hoy el Señor nos dice eso. Hoy el Señor nos está diciendo, no importan las circunstancias, no importan las dificultades, no importa lo que estés viviendo, solo arrepiéntete, cambia tu manera de pensar y yo estaré contigo. Y cuando Jesús lo dice, ciertamente es porque lo estoy aseverando. Dice, yo lo estoy aseverando, lo estoy ratificando. No tiene manto de duda esa palabra. ¿Sí? En Lucas 23:43, mire lo que dice la palabra. Dice, miren lo de Lucas 23:43. Jesús le dice al ladrón que está crucificado junto a él. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes algo? El panorama de ese hombre que estaba ahí crucificado era oscuro. Muy poco tiempo para resolver su problema. Y el Señor le dice, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ah? ¿Ves? En medio de semejantes circunstancias, en medio de todo lo más oscuro, siempre hay una promesa del Padre. No te dejaré, no te abandonaré. Y ciertamente yo estaré contigo. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, deja ese pasado atrás. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una de las primeras cosas que Dios hace es transformar nuestra manera de pensar, porque nuestra manera de pensar empieza a cambiar mi carácter, ¿cierto? Sin transformación no hay bendición. Sin transformación no hay bendición. Llévate algo de esto que te voy a decir. Uno, eso que acabo de repetir, te lo voy a repetir. Sin transformación no hay bendición. Si tú no renuevas tu mente, vas a hacer lo mismo y recibirás de lo mismo toda la vida. Porque siempre que haces lo mismo, pues el resultado será igual. Entonces, sin transformación no hay bendición. Otro punto importante, las promesas de Dios siempre estarán encaminadas a cumplir sus propósitos, no mis caprichos. La transformación de Dios se da por su poder, no por mi esfuerzo. Por el esfuerzo, Gedeón nunca hubiera transformado su vida. No tenía de dónde. Dios sí. Unos padres tibios en la fe tendrán hijos para el mundo. Se lo aseguro. Si tu fe es tibia, algún día tus hijos serán más mundanos que cualquiera. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Lo he visto. Y no una vez. Muchas. Solo la misericordia de Dios cambia eso. Solo la misericordia de Dios podrá cambiar eso. Gedeón recibió la promesa de ser liberado del yugo de los madianitas, los amalecitas y los de Oriente. Pero nosotros recibimos la promesa de ser liberados del yugo de la muerte. Amén. Miremos lo que dice Juan 11, del 25 al 26, y con esto termino. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, esto es otra promesa. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Amén. Démosle, no una ofrenda de palmas al Señor, démosle gracias a Dios por lo que Él hace en nuestra vida. Démosle la honra y la gloria. Y vamos a orar, porque yo quiero que tú te hayas llevado algo hoy. Algo en tu corazón. Unas cosas. Así sea una. ¿Sí? Pongámonos en pie y vamos a orar. Amado Señor, yo te quiero dar gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hoy hemos conocido que tú eres un Dios de oportunidades, bendito Dios. Hoy hemos conocido, Señor, que tu amor es más grande que nuestras faltas, Dios. Que tu infinito amor, Señor, cuida de nosotros. Ayúdanos a vivir nuestra propia fe y no una fe prestada, Dios.
a conocerte y a relacionarnos más, Padre amado. Permite, Señor, que cada uno de nosotros pueda vivir esa fe contigo. En esos caminos difíciles de nuestra vida, Señor, siempre tengamos la confianza, la fe y la esperanza de que tú estarás con nosotros, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Cambia nuestra manera de pensar, te lo pido, Dios Todopoderoso, Señor. Renueva nuestra mente para ser transformados conforme a tus propósitos, Dios. Ayúdanos en la fe. Ayúdanos, Señor bendito, Señor, a hacer siempre tu voluntad, pero en esencia a conocerla, para poder caminar junto a ti, Señor. Entendemos que tú nunca nos has abandonado, Señor. Quita nuestra ingratitud de nuestro corazón, Señor. Y permítenos darte siempre la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Júbilo.